y amigas de la comunidad Godín Financiero. Soy Miguel Caloca, soy fundador de este proyecto. Varios de ustedes ya me conocen, pero bueno, lo que no conocen es que estamos iniciando pues con esta sección del podcast y aunque tuvimos por ahí pues unos pequeños problemillas técnicos, pues ya estamos acá, un poquito tarde, pero bueno, en México pues 8 minutos tarde no es tarde porque la gente normalmente se tarda hasta una hora, ¿no? Entonces, pues vamos a ir comenzando. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bien importante y muy interesante para muchos de ustedes, que son los mecanismos de detección fiscal, o dicho de otra forma, cómo es que el SAT sabe lo que sabe, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero sucede que cuando el SAT está aprendiendo y reteniendo información de nosotros, utiliza diversos mecanismos. Estos mecanismos están adentro del sistema financiero mexicano, adentro del propio sistema fiscal mexicano y tienen muchas cosas por ahí. Nos manda un saludo aquí de STRG Gio. Quienes más estén también, manden saludos, dejen sus reacciones, sus comentarios, sus dudas. Y bueno, les decía, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de eso, acerca de los mecanismos de detección fiscal, que tienen que ver con todo el entramado que existe en materia de finanzas, en materia del RFC, en todo este tipo de cuestiones para efecto de descubrir, pues, lo que está sucediendo, ¿ok? Eh, Espérenme tantito porque parece ser que Jacqueline tiene problemas, eh, pero bueno, si no, pues ya tendré que aventármelo yo, supongo, y ya le invitaremos para otro programa. Siempre pasan estas cosas, pero bueno, la idea del día de hoy es que ustedes aprendan cómo es que el SAT sabe todo lo que sabe sobre nosotros, ¿va? Entonces vamos a comenzar con eso. Vamos a comenzar hablando de cómo el SAT tiene esta cuestión. Mientras tanto, vamos a ir esperando a Jacqueline, que está viendo si jalan o no jalan sus audífonos, etcétera, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar hablando acerca de el SAT, ¿cómo se entera de nosotros? Muchas veces cuando nosotros vamos comenzando, pues no nos damos cuenta de la forma en la que el organismo fiscal puede fiscalizarnos. Una cosa que yo siempre les digo es que debemos entender en primer lugar que no es una cuestión de si el SAT, de cuándo, de si el SAT va a atraparnos, sino más bien de cuándo el SAT va a atraparnos. ¿Por qué? Porque los mecanismos continúan avanzando, todo esto de la tecnología. Mientras más avanza la tecnología, una de mis frases favoritas en materia, pues, de cuestiones fiscales, la dijo hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo Benjamin Franklin, un padre fundador de los Estados Unidos, y lo que Benjamin Franklin decía era lo siguiente. Él decía, bueno, en esta vida hay dos cosas que no podemos evitar. La primera es la muerte, la segunda es el pago de impuestos. Esto lo dijo él hace muchísimos siglos y sin embargo, al día de hoy, cada vez estamos más cerca de poder evitar la muerte debido a los avances tecnológicos y pues no es así con el asunto de los impuestos, porque los mismos avances tecnológicos que van saliendo, pues al final del día no jalan para efecto de que nosotros podamos decir, bueno, podemos seguir evitando al SAT. También otra cuestión importante que debemos tomar en cuenta es que el SAT continúa avanzando y automatizándose. Una de las cosas que yo siempre les digo es que no es lo mismo que tú creas que el SAT no lo está viendo porque no ha llegado por ti, a que no le importas. Entonces, esa cuestión es algo que debemos de tomar en consideración, ¿ok? Al SAT no va a mover porque al final del día el SAT es una organización y como tal funciona bajo criterios de eficiencia. Y entonces el SAT va a decir, bueno, yo no voy a destinar a uno de mis trabajadores a buscar fiscalizar a una persona que no me está pagando, no lo sé, eh, 10,000 pesos de impuestos en un año, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente no salen las cuentas. Sale más caro, pues todo ese tipo, todo lo que se invierte en el recurso para efecto de que el día de mañana, pues no termine sirviendo, ¿no? O se termine recuperando muy poco. El SAT lo ve como una inversión. No sé si alguno de los que está aquí sepa, pero por ejemplo, el SAT es una de las inversiones más rentables que existen en el mundo. Dentro de esa cuestión tenemos que entender que por cada peso que el SAT le invierte a recaudar de los contribuyentes, ¿saben cuánto se lleva el SAT? Es decir, por cada peso que ellos meten de recursos,
¿cuántos pesos creen ustedes que recuperen de la inversión? Déjenme en los comentarios, los leo, porque esta es una cifra que los va a dejar estupefactos. A ver, vamos a ver en comentarios. Parece ser que no. Pero bueno, la cifra es de aproximadamente 64, 68 pesos. ¿Ok? A ver, les digo que tenemos problemas técnicos. Vamos a ver qué onda. A ver, voy a agregar a Jacqueline. A ver si jala. Si no jala, pues ya seguiré. Eh, Nada Hola. más que pues no tiene video. Hola, Jackie. Ok, ya estoy aquí. Sí, ya estás en vivo. Ok, sí, sí, sigo escuchando. Ok. Pues estábamos hablando acerca de los mecanismos de detección fiscal. Así es. Entonces, ¿qué es cómo funciona para efecto de que el SAT sepa lo que, pues muchas veces nos impresionamos de todo lo que sabe, ¿no? O las formas, o como este miedo generalizado que existe del SAT tiene que ver mucho, pues, con la manera en la que se le concibe, pues básicamente como un super monstruo, ¿no? Que para los que estudiamos derecho, pues vendría siendo como un símil del Leviatán de Hobbes, pues básicamente al día de hoy es esa fuerza imparable pues viene siendo el SAT. Su brazo más fuerte en este caso de cuestiones políticas o dinero, pues es la UIF, ¿no? Pero no sé si tú me puedes dar tu opinión, amiga, o tu impresión acerca de los mecanismos de detección fiscal, qué tan probable es, qué tan posible es evadir al SAT en tiempos modernos, por favor. Pues fíjate que en ese orden de ideas es bien interesante porque pues realmente cuando el SAT empezó con todos estos mecanismos electrónicos y cuando empezó a implementar toda esta onda de que hoy por hoy ya está muy avanzada, incluso en cuanto a contabilidad electrónica, Ujú, bases de datos, etcétera. La idea justamente surgió como una gran base de datos nacional, ¿no? En donde se pudiera tener el control no solamente de los impuestos, sino que fuera una gran base como la que existe en muchos otros países, incluso europeos, o como la tiene incluso Estados Unidos, en el cual pues estos mecanismos y sistemas sirvieran para absolutamente todo, ¿no? O sea, que fuera una ujú, super base en la cual no solamente sirviera para temas fiscales, sino también, por ejemplo, para temas penales, que tú necesitaras precisamente tu e-firma, pues para cualquier cuestión, ¿no? Para cualquier trámite, para sacar un acta de nacimiento, un CURP, etcétera, ¿no? ujú, Se decidió concentrar toda esa fuerza que actualmente no se ha logrado, pero sí han notado, pues hemos dado pasos hacia allá, ¿no? Por ejemplo, ahora para sacar tu cédula, pues te piden tu e-firma, ¿no? Entonces es indispensable que estés registrado como ujú. contribuyente. E incluso, pues se siguen dando pasos en camino hacia allá, a buscar esa gran base, con la finalidad de justamente obligar a los contribuyentes a estar registrados, a estar en forma y estar en regla en cuanto a sus obligaciones para que puedan realizar cualquier otro trámite de cualquier otra índole, ¿no? Entonces, pues estas superbases literalmente las alimentan los propios contribuyentes, porque pues en el momento en que a ti te es necesario realizar un trámite para el cual necesitas tu e-firma, vas a ir, te vas a dar de alta y vas a tener que cumplir con tus obligaciones fiscales, ¿no? Si es que Ujú. quieres continuar con tus trámites cotidianos, ¿no? Entonces, es justamente un mecanismo por el cual no me gustaría decir que se amarra a los contribuyentes, pero la realidad es que sí. El hecho de que pues tú necesites estar en regla para poder realizar trámites del día a día, pues es un mecanismo de sujeción finalmente para los contribuyentes. Sí, claro, de hecho, o sea, simplemente partiendo por el RFC, pues ya no, o sea, quieres sacar una tarjeta de crédito, abrir una cuenta de débito, comenzar a invertir en CETES directo, en DIN, en un pagaré bancario, en una casa de bolsa, en todos lados te van a pedir el RFC. A partir del año antepasado, si no me falla la memoria, que es 2021, se creó la obligación de que los mayores de edad ya tienen que tener su RFC, aunque pues no existe una sanción para esta obligación, ¿no? Pero sin embargo, pues ya está, ¿ok?
Es que, Eh, sabes, no. en ese contexto, creo que por nuestra cultura se ha malinterpretado como, bueno, hasta que empiezo a trabajar saco mi RFC, ¿no? Cuando la realidad es que pues todos estamos obligados a partir de que tienes 18 años, ¿no? Y eso Ujú. pues no lo digo yo, lo dice incluso la Constitución. Lo dice la Entonces, ley. justamente, entonces creo que más bien debería ser una cultura como incluso como cuando sacas tu INE, tu licencia de conducir, debería sacar tu RFC, no hasta el momento en el que entras a trabajar y te piden tu RFC, ¿no? Es una cuestión un poco más cultural, pero a la que no Sí, estamos claro, de prevención. acostumbrados. No, y después, ¿cómo estamos para efecto de las citas, no? O sea, que no hay cita aquí, que no hay cita allá, que hay cita dentro de 3 meses, y tú necesitas el RFC, pues para que te contraten ya la próxima semana en la chamba, ¿no? Entonces, consejo de vida, gente, siempre sean prevenidos, por favor. Y bueno, a lo que vamos con esto es que el SAT tiene muchos mecanismos para hacerse de información, y estos mecanismos, pues, tienen que ver con todo el entramado que existe en el sistema, ¿ok? Es decir, el sistema fiscal es mucho más complejo de lo que muchas veces alcanzamos a imaginar, porque, y con esto vamos a ir abriendo el tema, pero mucha gente piensa, por ejemplo, ya aquí, que por no estar dados de alta en el RFC o por no tener un empleo formal, no pagan impuestos. ¿Tienen razón o están equivocados? En ese contexto están equivocados, amigo. Lamento romper su burbuja fiscal, pero la realidad es que incluso menores de edad, cualquier persona paga impuestos, aunque no sean visibles en una Ujú. declaración Sí, o directo. o que se reflejen en una obligación fiscal formal, ¿no? Pero Ujú. pues tan solo tenemos por ahí el IVA. Tú vas, te compras unos chicles y ya Y ya pagaste pagaste IVA, ¿no? impuestos. O por ejemplo, compras algo en Amazon, lo que a ti se te ocurra, y a lo mejor ya pagaste un impuesto de importación, ¿no? Ujú. Creo que los impuestos convivimos con ellos todos los días y pues es hasta deberíamos normalizarlo, ¿no? Porque Ujú. incluso no estamos acostumbrados a facturar, no estamos acostumbrados a pedir ticket para factura, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que día con día no hay absolutamente nadie que no pague impuestos. Sí, claro, o al contrario, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, te pide factura de todo. O sea, y la realidad es que la factura pues es útil para efecto de las deducciones, que lo vamos a hablar en otro programa más adelante, pero nunca falta, ¿no? La persona que quiere facturarlo todo porque cree que así está cubierta y pues en realidad no tiene tanta utilidad. Claro, al final te quedas con el soporte, pero bueno, parte de la ausencia de cultura fiscal en México, pues es que no entendemos del todo esto. Y por eso vamos a comenzar el día de hoy hablando acerca de cómo es que el SAT sabe lo que sabe, porque creo que vale mucho la pena para la gente entender que el pago de impuestos es algo en lo que vale más la pena concentrarnos y pagarlo y aprovechar y tener el saldo a favor año con año que intentar eludir al fisco, porque la realidad es que después de que terminemos este episodio, yo creo que muchos de ustedes van a saber que muy difícilmente vamos a lograr eludir al fisco. ¿Es así o no es así, amiga? Así es, amigo. En realidad, incluso tenemos la mala cultura, y porque así ha sido por años, de que los impuestos son algo malo, porque no lo hemos considerado como parte de nuestras estrategias financieras. Pero la realidad es que, si bien no podemos evitar el pago de impuestos, sí podemos hacer que esa situación no sea favorable financieramente en el día a día, ¿no? En cuestiones tan básicas como comprar unos lentes, como adquirir una computadora, etcétera, ¿no? Pagar el Eso nutriólogo, el debemos psicólogo. acostumbrarnos a hacerlo parte de nuestra cultura financiera más que fiscal. Ujú. Sí, claro. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con el primer mecanismo, que es ni más ni menos que la presunción de ingresos. Amiga, ¿crees que nos puedas explicar qué es este mecanismo, por favor? Claro que sí, mira, en palabras muy sencillas, la realidad es que la autoridad fiscal puede determinarnos
ingresos presuntos en el Ujú. momento en el que pues se detona algún factor en nuestra contabilidad extraño en el cual, o sea, no quiero hacerlo como muy contable, lo quiero explicar Ajá. Sí, 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 muy aterrízalo fácil. para los mortales, por Eh, favor. sí, justamente para, quiero que lo entiendan como cualquier persona que pueda escuchar este podcast. Una presuntiva surge de un desorden en tu contabilidad, ¿no? Básicamente. La presuntiva no la inventa la autoridad fiscal. O sea, la autoridad Ok. fiscal observa datos en los cuales hay elementos para presumir que tú puedes estar ocultando ingresos, que puedes estar percibiendo ingresos de más que no estás declarando. Ajá. Eso lo pueden observar las autoridades pues tal vez en tus cuentas bancarias, incluso en tu propia facturación puede haber diferencias entre tus facturas y tus ingresos bancarios. Surge inicialmente de una diferencia. No surge de la nada, la autoridad no lo inventa, lo calcula Ujú. con base en lo que ya existe en tu propia contabilidad. O sea, el error es del contribuyente. Ok. Ajá. Pues bien. Eh, Sí, ajá. ¿Tú, yo? Ah, ¿quién? tú, vas. Ok. Pues miren, como lo explica esta ya aquí muy sencillo, la presunción de ingresos básicamente es algo que no se está creando el SAT, es algo que existe. Y muchas veces aquí, por ejemplo, la gente cree que esta presunción de ingresos es como básicamente a un nivel muy sencillo. Cualquier cosa que tú recibes dentro de tu cuenta bancaria, dentro de tu cuenta de débito, se presume como ingreso por parte del SAT y al presumirse como ingreso, significa que debes de pagar impuestos por ello, ¿ok? Entonces, eso es como, en resumidas cuentas, lo que viene siendo, pues, la presunción de ingresos. Podemos observar su fundamento legal, se los leo en el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice, en la fracción tercera, para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, etcétera, se dice que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente no correspondan a los registros de su contabilidad, que está obligado a llevar ingresos y valor de actos o actividades por los que deben pagar contribuciones. Es decir, todo lo que entra a tu cuenta de débito se considera, se presume como ingreso a menos de que tú puedas demostrar lo contrario, pero aquí la carga de la prueba pues solamente te corresponde a ti. Y como lo decía Jackie, la carga de la prueba pues la tienes que meter a través de la contabilidad. ¿Ok? Creo Entonces, que aquí, amigo, ajá, perdóname que te interrumpa, es muy importante precisar porque, bueno, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar toda esta onda del derecho fiscal, yo decía, es que ¿por qué es tan importante el ingreso? ¿Por uh-huh, qué? O sea, ¿qué efecto tiene? ¿No? Y la realidad es que si no eres un experto en fiscal o por lo menos si no tienes una idea clara de cómo funciona la T contable y etcétera, este, puede llegar a resultar complicado visualizar por qué es tan importante el ingreso. El ingreso es muy importante porque es lo que determina la base del impuesto. uh-huh, Eh, hay que tener muy en cuenta que, digamos, así de una forma muy básica, vamos a uh-huh, llegar a la base del impuesto, teniendo en cuenta tus ingresos menos tus deducciones. Esa va a ser la base de claro, tu impuesto. Y sí, con la base utilidad en esa fiscal. base, literal, vas a Uh-huh, calcular el impuesto. Entonces, cualquier cosa que tú muevas, ya sea en los ingresos o en las deducciones, va a afectar a que pagues más o menos impuesto. Es por eso que el ingreso es tan importante y también es tan importante para la autoridad fiscal tener esta posibilidad de determinar ingresos porque obviamente la base crece y el impuesto crece. Si yo determino ingresos presuntos, la base va a crecer y el impuesto va a crecer. Entonces, es por eso que esa facultad es muy importante y también es muy importante para el contribuyente. Generalmente, uno como contribuyente se centra en las deducciones porque es lo que nos puede dejar algo a favor, ¿no? uh-huh, Pero también hay que tener mucho cuidado con los ingresos porque también forman parte de ese espejo fiscal con el cual claro. determinamos la base del impuesto.
Ok, sí, gracias por la aclaración, muy pertinente. Y bueno, vamos con el siguiente mecanismo, ¿ok? Que vendría siendo los obligados solidarios. ¿Crees que nos puedas explicar qué son los obligados solidarios, amiga, por favor? Por supuesto que sí. Mira, los obligados solidarios de una forma muy básica, y a lo mejor voy a poner hasta un ejemplo muy burdo, es tu compa el que se pone por ti, el que la va a Ajá. bajar de pechito por ti, ¿no? Sí, el que dice, El yo que me va la a decir, rifo. yo te voy a parar los trancazos, amigo, y tú no metas las manos, ¿no? Pero esto Ajá, en un contexto fiscal representa que el obligado solidario está obligado al pago del impuesto en los mismos términos en los que los estaría el obligado principal. Es ajá, decir, es un quítate que yo lo hago, ¿no? sí, Básicamente. Entonces, un obligado solidario tampoco surge de la nada, tiene su fundamento legal en el artículo 26 del Código Fiscal ujú, y pues hay distintos supuestos de obligados solidarios. Incluso los hay para fusiones, adquisiciones, los hay a los que la ley del impuesto sobre la renta les da ese carácter. Son variados los supuestos de obligado solidario, pero en términos muy sencillos, es alguien que se sustituye por ti en la obligación fiscal. ok. Sí, claro. Igual aquí simplemente mencionar, por ejemplo, que los obligados solidarios son una manera que tiene el propio SAT para efecto de evitarse problemas con los pequeños contribuyentes, pues es mejor me voy con el grande, ¿no? Es decir, el SAT dice, oye, ¿yo por qué me voy a estar peleando con el Godínez de a pie que me pagó mal cuando pues puedo yo ponerme con el empleador? ¿A quién le va a importar más, no? Entonces, nos preguntan por aquí cómo asigna un obligado solidario, características que debe tener. Depende mucho de la situación, Gigi, que nos mencionas aquí en los comentarios. Como te lo mencionábamos, en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación están la mayor parte de las cuestiones. No es que se asigne, sino que más bien es algo que viene determinado por parte de la ley. Es decir, difícilmente es como de que yo no puedo decirle al SAT, bueno, yo me hago obligado solidario de las obligaciones fiscales que tiene Jacqueline, ¿no? Porque me cae muy bien y porque somos bien cuates. No, o sea, no funciona así. Pero bueno, la idea detrás de los obligados solidarios siempre es que las personas que están viendo los trámites pues hagan bien su chamba para que el día de mañana te puedas ahorrar el caminito de irte por el pequeño contribuyente y te vas directo con el grande. ¿No es así, amiga? Creo que sí, es el ejemplo más claro que podríamos tener, aunque no solamente funciona como evadiendo al chiquito y me voy por el grande, sino que incluso también funciona entre grandes. Uh -huh. Por ejemplo, esta cuestión que comentabas de no me puedo poner de buena onda nada más, sí hay dos supuestos en la ley en los cuales una empresa, una persona moral se puede sustituir por otra solamente de buena onda, por así decirlo, que Ajá. es en fusiones. Existe un aviso en el cual pues tienes que presentar junto con tu aviso de fusión una carta en la que asumes que te haces responsable de las obligaciones de la fusionada. Ese es uno de los supuestos y el otro es cuando realizas operaciones financieras derivadas, que es una cosa un poco compleja, pero existen esos dos supuestos en los que una empresa se podría sustituir por otra de buena onda, ¿no? También nos facilita mucho, por ejemplo, en revisiones al extranjero, de residentes al extranjero, pues cuando tienes un residente en México, Uh que es -huh. obligado solidario de un residente en el extranjero, pues en ese supuesto también, digamos, una grandota se podría sustituir por otra grandota, ¿no? Creo que el ejemplo más claro que tenemos es el de los godines, ¿no? Cuando tu empresa absorbe tu obligación de presentar declaración y enterar impuestos Ajá. por ti, pero también sucede entre empresas grandes, ¿no? Sí, claro. Ahora vamos a ver acá. También otra cuestión que debemos tomar en cuenta cuando se trata de los obligados solidarios, pues es justamente como tú lo mencionas, ¿no? La obligación, tú la adquieres en conjunto con la persona que tenía la obligación en principio. Entonces, las consecuencias también vienen para ti.
Que esa es la parte más importante de la función, ¿no? O sea, que tú adquieres obligaciones fiscales, pues justamente porque tienes el carácter solidario, ¿va? Sí, así es. Ah, E ajá. incluso las consecuencias también las llevas tú, ¿no? O sea, si de una revisión como obligado solidario procede un crédito y a ese crédito procede un embargo, pues también lo vas a soportar tú, ¿no? O sea, es importante que no andemos de buena onda. O sea, es como eh, firmar un pagaré en blanco a un amigo, ¿no? Ándale, exacto. O Ojo, sea, no hay que andar de buena onda en las obligaciones fiscales. Es muy delicado. que de hecho la figura análoga en materia financiera para eso, pues son los avales, ¿no? Digo, Exactamente, sería el símil de un obligado solidario, un aval. Creo que los efectos mercantiles pues tienen casi el mismo alcance que los efectos fiscales. Entonces sí ujú. es importante no andar de buena onda por andar de buena onda. Sí, o sea, tengan cuidado a quién le confían su dinero, ¿ok? Vamos con el tercer mecanismo que viene siendo la discrepancia fiscal. Eh, este es uno de los mecanismos en el que concentran en su mayoría la operativa del SAT, porque básicamente es como mentirle al SAT, ¿no? O sea, en los otros dos es como, bueno, no es directo, no te cacharon con las manos en la masa. Ya aquí con la discrepancia fiscal, pues sí existe una conducta a través de la cual el SAT se está dando cuenta de que tú estás tratando de, pues, ganarle la jugada, ¿no? Amiga, ¿quieres explicarnos, por favor, qué es la discrepancia fiscal? Claro, la discrepancia fiscal es una cosa que a mí me encanta porque la discrepancia fiscal muchas veces no surge con dolo, o sea, como podríamos llegar a pensar, ¿no? Ay, es una planeación fiscal agresiva. A veces la discrepancia fiscal surge del desconocimiento, sobre todo. La discrepancia fiscal también surge de una diferencia en tu contabilidad, pero como bien dices, esta diferencia resulta ser muy evidente, resulta saltar muchísimo. O sea, una discrepancia fiscal, yo la definiría como, pues precisamente un, un es que lo quiero explicar sencillo. Pues es una diferencia, o sea, Es básicamente que es creo que como, tiene sus asegúnes justamente con el primer mecanismo que veíamos. Y es que en la discrepancia fiscal puede existir el error y no necesariamente el dolo también. ajá. La diferencia con el primer mecanismo que veíamos es que en la discrepancia fiscal eh, pareciera que justamente que es una planeación, ¿no? Ajá. La discrepancia incluso puede surgir de que tú gastes más de lo que tienes, ¿no? Sí, o sea, ese es el significado, pues, estándar de la discrepancia Literalmente. fiscal. Y pues un ejemplo muy claro de cuando tú gastas más de lo que tienes son las tarjetas de crédito, ¿no? Sí, Tú puedes tener determinado ingreso y puedes tener 10,000 pesos de ingreso, ¿no? Por ejemplo, y gastar 30,000. Eso no hace que tú tengas esos 30,000, simplemente hace que pues tengas un crédito, ¿no? Que un banco sí, te claro. prestó. Ahí existe una discrepancia, sí, pero no necesariamente quiere decir que no esté justificada, ¿me explico? Sí, Entonces, claro. no necesariamente opera el dolo en este mecanismo, sino que pues a veces son diferencias que saltan en la contabilidad y que de principio no tienen explicación a menos que tú preguntes por qué. Ok. Pues sí, o sea, el ejemplo más sencillo es el que tú nos diste y la discrepancia fiscal salta cuando de pronto tú puedes pagar las tarjetas de crédito y como decíamos, ¿no? Por ejemplo, tú ganas 10,000 pesos mensuales, ¿no? Y resulta que estás gastando 20,000 mensuales en tarjeta de crédito, que obvio, eso no pasa en México, porque en México sabemos que la tarjeta de crédito no es una extensión de los ingresos, lo hablamos el día de ayer con mi estimado Omar en el capítulo de tarjetas de crédito, pero bueno, obvio eso no le ha pasado a ninguno de ustedes ha gastado más de lo que gana, porque así no funcionan las cosas aquí y aquí nos informamos, pero para esas personas que sí, de pronto cuando esto se va acumulando a nivel anual,
Resulta que dice el SAT, oye, pero tú me dijiste, por ejemplo, que ganabas 130,000 pesos en un año, pero yo aquí tengo un registro de que estás gastando y pagando tarjetas de crédito por una cantidad de 180,000, 190,000. ¿Qué es lo que le interesa al SAT? Esa diferencia de 60,000 pesos que tú lograste utilizar para pagar tu saldo de la tarjeta de crédito, ¿de dónde viene y por qué no pagó los impuestos, no? Que es cuando van a comenzar con el procedimiento de discrepancia fiscal para efectos de verificarlo. ¿Estoy bien, amiga? Así es, amigo, y es muy importante precisar que este mecanismo de discrepancia fiscal va de la mano con mecanismos ya de lavado, ¿no? De Sí, recursos de procedencia ilícita y mecanismos ya un poco más penales fiscales, ¿no? El hecho de que yo sepa que tú gastas más de lo que tienes, da a pensar que tienes un ingreso adicional que no me que estás no estás enterando declarando. y que no sé de dónde procede, que no viene del sistema financiero porque yo no lo estoy viendo ahí y que no tengo control sobre ese ingreso. Exactamente. Y aquí la parte importante es entender que al SAT le importa mucho más. ¿Has visto Breaking Bad? Sí, ¿verdad? ¿O no? Así es, jaja. Bueno, te acordarás mucho de ese capítulo donde Saúl Goodman le explica a Jesse, ¿no? El tema del lavado de dinero. ¿Sí? ¿Más o menos? También los que nos están Ajá, viendo, a más o ver. menos. Que le dice, bueno, de pronto se va a dar cuenta de que estás gastando más de lo que corresponde para ti, y le dice Jesse, bueno, y se va a dar cuenta de que estoy vendiendo drogas, ¿no? Y le dice, discúlpeme por decir la palabra, no sé si la puedo decir al aire, creo que sí, pero bueno, si no, después lo edito. Es que estoy vendiendo cosas, ¿no? Cosas que no. Eh, y entonces agarra y le dice a Saúl Goodman, no, peor aún, se va a dar cuenta de que no le estás pagando impuestos, porque lo que al Así es. final del día le interesa al SAT es que tú pagues esos impuestos. Y obviamente aquí, en contraste con los otros mecanismos que habíamos hablado anteriormente, ya existe un proceso, como tú lo mencionabas, de índole penal, de índole administrativo, en el que probablemente vaya a haber un embargo, una notificación, que próximamente vamos a hablar de mecanismos de defensa fiscal también en este podcast, pero no es el tema de esta ocasión, simplemente estamos hablando de la discrepancia fiscal. eh, y bueno, justo, ¿no? La discrepancia fiscal nos termina llevando al tema del lavado de dinero, que pues básicamente es el cuarto mecanismo. ¿Quieres hablarnos de eso, amiga? Sí, amigo, fíjate que el tema de lavado es muy interesante porque pienso que hay una perspectiva errónea en general en la sociedad de qué es el lavado, ¿no? Es fácil hacerlo, hay gente que abiertamente me ha dicho, a mí me gustaría lavar dinero, o sea, es una cuestión, incluso diría hasta de morbo, ¿no? Porque Sí. muchas veces socialmente es como, wow, lavar dinero, ¿no? Parece una cosa muy compleja, cuando la realidad es que lavar dinero consiste en ingresar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero. Eso es todo. Ajá. Sí, son sus tres fases. Ingresar recursos de procedencia al sistema de forma que cuando el recurso ilícito ya se encuentra en el sistema financiero, ya no hay forma de decir que es ilícito, ya no Sí, es ya no lo ilegal. puedas distinguir y lo puedas utilizar libremente. Así es, y eso es muy fácil, eso lo puedes hacer en un depósito bancario, lo puedes hacer mediante transferencias, no necesitas un mecanismo complejo para realizar esos temas, ¿no? El problema Ujú. va a ser cuando el SAT se dé cuenta, porque ahí pues sí te va a caer la voladora, ¿no? Sí, claro, el problema está en los flujos. Justamente porque no solo vas a tener un tema fiscal, vas a tener un tema penal Claro. y pues vas a ir por las dos, ¿no? O sea, al final el SAT te va a liquidar lo que te tenga que liquidar y en materia penal pues también te van a imponer la pena que te tengan que imponer, ¿no? Entonces es muy delicado, eh, pero, pero me parece que hay una percepción errónea de que es complicadísimo y de que es muy difícil. O sea, quiero Ujú. aclarar que no estoy dando una guía para lavar dinero, Pero, este,
pero la realidad es que no es una cuestión compleja, pero fiscalmente sí tiene consecuencias muy graves. Claro. De hecho, como lo mencionan aquí en los comentarios, pues esta ley tiene, bueno, estas actividades tienen su propia legislación, que también tiene sus reglas de carácter especial, etcétera. Que bueno, Ley Federal para la Prevención y Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el FPIORPI, Ley Antilavado para los cuates, para no estarla repitiendo a cada rato, que sale justo por ahí del sexenio de Calderón, y la idea de esta ley pues fue justamente pegarle en el brazo financiero, pues, a la lucha contra el narco, ¿no? Porque la realidad es que al final del día, esta lucha que se lleva contra estos grupos delictivos, criminales, etcétera, pues no la puedes ganar, a fuerza bruta, o no la puedes ganar a nombre a nivel de efectivos, ¿no? Porque al final del día, también en México tenemos un problema cultural, pues, con la cultura del narco, que se ha estado viviendo mucho con las narcoseries, los corridos tumbados, etcétera. Y bueno, finalmente donde más le pega a cualquiera que le peguen, pues es en el bolsillo, ¿no? Entonces, de ahí Sí, nace así es. esta cuestión. Y E yo creo que incluso, o sea, que el tema de prevención del lavado y financiamiento al terrorismo es donde se termina de cerrar cualquier posibilidad que existía antes de evadir o eludir al fisco, porque hay muchas actividades que ya están reguladas, que están en el artículo 14 y en el artículo 7, si no me falla la memoria de la ley antes referida, que se conocen como actividades vulnerables y que ya no se pueden realizar exclusivamente en efectivo, ¿no? Es decir, ya pasamos del tiempo en el que tú podías comprar una casa llegando con un maletín lleno de fajos de billetes, ¿no? sí, así es. E incluso de unos años para acá, los especialistas se ha planteado como muchos programas de estudio para especializar a las personas que se dedican precisamente a la prevención del lavado de dinero. Tan es así que la escuela bancaria tiene cursos por los cuales imparten la Uh -huh. certificación para hacer el examen para Sí, de la antilavado, bancaria. ¿no? O sea, no es cualquier especialista el que ve temas de lavado. Pareciera fácil, pero la realidad es que es muy técnico y es una materia muy especializada también para nosotros los abogados, los contadores y los economistas. Sí, la verdad es que sí. Pues yo estuve en esa área antes de jubilarme, jaja. Sí, sí Pero, recuerdo que ibas por buen camino. Ah, no es cierto. ah, estoy en un mejor lugar, no me busquen. Búsquenme en Pero el sí, infierno. eh, fíjate que, o sea, creo que aquí la parte interesante es justo cuando tú lees el listado de las actividades, hay que recordar que, como lo mencionan aquí en los comentarios, hay que reportar. No todas son de reporte porque existen dos cuestiones que son horizontes, ¿no? Hay horizontes en los cuales tú haces estás obligado a recabar datos, y hay otro en el que ya debes generar un reporte, que también aquí nacen pues las políticas de identificación y conocimiento del usuario. Identificación es básicamente tener, pues, quién es a quien estás contratando o quién te está haciendo tema del servicio. Y conocimiento es, pues, el perfil, ¿no? Ya se refiere como a una cuestión más financiera de cuánto ganas, etcétera. Cualquiera de ustedes que esté aquí, por ejemplo, que se haya registrado en una Sofipo o en una casa de bolsa, recordará que cuando empezamos siempre nos llega un cuestionario de cuánto dinero vas a meter. Te dicen, ¿eres familiar de una persona expuesta políticamente? Que pues es que son políticos así. Eh, Te dicen, ¿cuánto ganas? ¿Cuál es tu actividad? Etcétera. Eso es conocimiento. E identificación llega cuando te piden el RFC, la INE, etcétera, ¿va? Entonces, hay mecanismos de reporte, y obviamente aquí se vuelve más complejo porque dentro de las actividades vulnerables está adquisición de bienes inmuebles, servicios notariales y contables, comprar joyas, intercambio de divisas, los giros negros, que es donde se mueve mucho efectivo, pago de tarjeta de crédito. O sea, todo eso cuando se supera cierto rubro de pago en efectivo, pues el SAT va a llegar a tu puerta, ¿no? Porque se va a soltar una alarma. ¿Estoy bien, amiga? Sí, así es. Literalmente esas alarmas, como dices, están en la ley de prevención, la ley antilavado para los cuates. Sí. Eh, Generalmente a mí la gente me pregunta mucho, como, oye, si compro una casa, si compro un coche, pues actividades que
pues no hacemos todos los días, pero que son relativamente cotidianas, ¿no? Para Sí. cualquier persona. Se puede detonar una alerta. La realidad es que solamente se detonan las alertas cuando las operaciones son de más de 100,000 pesos. Eso viene en la ley. Entonces, creo que vale la pena aclarar porque, por ejemplo, a mí me preguntan mucho como, oye, me depositaron 5,000 pesos, eh, Digo que ahorita se me va vamos a con el detonar tema de una los alerta de reportes lavado, bancarios, ¿no? Pero, oye, me pusieron en el concepto, para, cómprate algo bonito, ¿no? ajá, O cosas así. ¿Se me puede detonar una alerta? La realidad es que no, son mecanismos muy especializados, son ujú, mecanismos que van por montos mucho mayores y por operaciones muy específicas y muy repetitivas, ¿no? claro, Si alguien observa que la alerta ya se detonó 2 o 3 veces en el mismo contribuyente, pues la realidad es que sí van a ir por ti, ¿no? Ese es un hecho. Pero no van a ir porque tu compa te haya depositado 3,000 pesos con concepto cómprate algo bonito, sí, ¿no? claro. Esos mecanismos están establecidos en la ley, tampoco se los inventa el SAT y pues son por esos montos, ¿no? Y por esas operaciones que tú ya mencionabas. Sí, claro. Digo, también hay que aclarar aquí que mucho de lo que hace el SAT pues está automatizado, sobre todo en el sentido de las alertas, y si no está automatizado, está subordinado a lo que las entidades bancarias y las entidades que tributan pues le entregan la información, ¿no? Y lo que hace el SAT como tal pues únicamente es revisar esa información, de vez en cuando llega a auditarla, pero normalmente es como, checo el conglomerado y también por eso es inútil, y ahorita lo vamos a ver con el quinto de los mecanismos, que básicamente es el que tú hacías ahorita la mención, el de los reportes bancarios, que es una obligación que tienen las instituciones financieras, no solo los bancos, para efecto de decirle al SAT que tú estás recibiendo, que tú estás metiendo tanto dinero en efectivo a cuentas. Y mucha gente antes, bueno, piensa que, por ejemplo, yo hago esto y entonces, bueno, como yo tengo 10,000 pesos y no quiero que el SAT me los cache, voy a ponerle 5,000 a la de Santander y 5,000 a la de BBVA, ¿no? Sí, Eso sí, es pues no es comuncísimo, ¿eh? funcional. O sea, eso no sirve porque las dos cuentas están ligadas a tu RFC y entonces toda la información fiscal pues se concentra, ¿no? Entonces, ¿gustas hablarnos un poquito de esto, amiga, por favor? Sí, mira, si no mal recuerdo, la ley también indica, no es verdad, resolución miscelánea fiscal indica que Ujú. las instituciones bancarias están obligadas a reportar información todos los días 17 a mes vencido, no, cada 3 meses, el Ahorita día es 10 a 17. mes, no lo cambiaron hace Sí, poquito. ¿verdad? Sí. Están obligadas a reportar la información financiera pues, de los usuarios de los servicios Ujú. financieros, ¿no? Esto es con la finalidad de precisamente, pues se alimentan las bases de datos con las que cuenta la autoridad y pues justamente eh, toda esa parte me imagino que está automatizada, entonces pues tampoco es algo extraordinario, incluso tú cuando vas al banco, por ahí en las letras chiquitas autorizas, ¿no? Sí, claro, A siempre. proporcionar esa información. Entonces, pues sí, tanto las instituciones bancarias como los contribuyentes proporcionan esa información y al final llega a manos de la autoridad, ¿no? Si tú Ujú. eh, tienes en orden y no rebasas cierto umbral de ingresos, pues tampoco deberías tener temor fundado alguno, ¿no? Que justo creo que el tema que tú dices, la parte básica, y aquí lo menciona Gigi, que dice, soy funcionario bancario y la pregunta del millón siempre es, ¿hasta dónde puedo depositar para que no me diga nada el SAT? Y creo que mucha gente malentiende porque a veces creen que es hasta que no se dé cuenta el SAT. El SAT se da cuenta a partir del primer centavo que tú depositas, ¿no? O sea, Así es, amigo. O sea, la información financiera, desde un peso hasta los miles de millones que te puedas imaginar, está en poder gracias a las instituciones bancarias, ¿no? Esa es una claro. obligación de las instituciones y deposites un peso o dos, pues esa información tarde o temprano va a caer en las manos del fisco. Claro, y ojo, que una cosa es que lo sepan y otra cosa es que les interese lo suficiente para ir por ti, que era lo que yo les mencionaba al inicio. O sea, el SAT no le conviene asignar recursos personales, pagar un abogado
del propio SAT, el tiempo que incluye, lo que va a llevar el caso, las medidas cautelares, el embargo, los recursos, etcétera. Pues por alguien que, por ejemplo, no sé, tuvo una discrepancia fiscal de 20,000 pesos en un año, ¿no? Así es, y sobre todo creo que más que eso hay que tener en cuenta el monto establecido en la ley, ¿no? Más allá de si son 20,000 o 30,000. Yo, conociendo la ley antilavado, yo puedo afirmar que si hago un depósito de 100,000 pesos se va a detonar una alerta, ¿no? Esa es Claro. una realidad. Entonces, creo que justamente como comentas, más allá del monto, hay que tener cuidado con el tipo de operación que realizas y que esa operación, pues en su caso, se encuentre conforme a la ley, ¿no? Y conforme a los montos establecidos en la ley, que en este caso, pues son 100,000 pesos. Sí, claro, porque también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si quieres evitarte problemas, pues dices, bueno, esta operación, si la obligación es mensual, pues la divido y me llevo 50-50 entre los espacios de un mes, ¿no? El día 17 y el día 18 el que sigue. Que es lo mismo, muy similar a lo que hablamos el día de ayer con las tarjetas de crédito, ¿no? Es otra manera de estrategia, ahorita es una estrategia fiscal, Y pero pues hay sobre que... todo, amigo, Ajá, pienso que también es importante que independientemente del monto o tipo de operación, tú realices la operación con la seguridad de que tienes la documentación e información comprobatoria sí, para en del el ingreso. momento Dios no lo permita, ¿verdad? Tocamos madera Te dos caiga veces. el SAT, pues tú cuentes con la información para demostrar que tu operación es lícita. Claro, que eso es otra cosa, o sea, si la operación proviene de los recursos lícitos, tú no tienes nada que temer. Por ejemplo, si tú estás retirando dinero que estás sacando, por ejemplo, de compraventa de acciones que te ha ido muy bien y estás sacando, no sé, 50, 60,000 pesos porque te fue muy bien, porque estudiaste, etcétera, no tengas miedo de lo que va a pasar cuando ese dinero se retire a tu cuenta bancaria, porque es dinero que típicamente si es una casa de bolsa mexicana, pues generalmente ya pagó los impuestos, sobre todo con el tema de las acciones de dividendo. Y si no, pues obviamente tienes la obligación de presentar una declaración anual, que también es algo que tú tienes que investigar por tu cuenta, porque forma parte de la chamba del inversor, pues entender el aspecto fiscal de las inversiones. Y aquí la parte importante es eso, o sea, si es un recurso que proviene de una fuente lícita, tú no tienes nada de qué preocuparte porque tienes la manera de comprobarlo. Y eso es lo que va a ser el mundo de diferencia. Porque hay veces que también al SAT le gusta como ir tentando y de pronto te manda un correo o te manda algo por ahí y pues nada más está viendo a ver si andas a las vivas, ¿no? ¿Qué llega a suceder? O tuvo errores. También pasa mucho que tiene errores la plataforma del SAT. Sí, justamente, si tú cuentas con tu documentación comprobatoria, no tienes absolutamente nada que temer, ¿no? Exactamente. Pues bien, creo que hemos agotado los mecanismos que teníamos considerados para el día de hoy. No sé si nos quieras dar algún consejo, Jackie. Mientras nos vas dando consejo, las personas que nos están viendo, por favor, pueden ir dejando preguntas que tengan. Si son muy técnicas, se las cobran como consulta y se las pueden mandar al correo de Jackie, que les voy a dejar en comentarios. Sí, en mi Instagram está ahí disponible. Solamente escríbanme como, oye, te escuché en el podcast, porque si no, pues no contesto, ¿verdad? Pero Se cotiza. hay, hay cualquier dudita, estamos a la orden. Mira, mi mejor consejo, y creo que siempre es una cosa que he sostenido, es que el derecho fiscal es cumplimiento. O sea, no hay otra. El derecho fiscal es cumplimiento y el mejor consejo que te puedo dar es estar al corriente y cumplir. O sea, no hacer cosas extrañas, no hacer cosas raras, no hacer planeaciones raras. O sea, cumple y listo. No vas a tener ningún problema si cumples. Ese es el mejor consejo que podría dar. Sí, claro, o sea, parte de la premisa de entender que cuando estás en contra del SAT, pues tienes todas las de perder, ¿no? Así es, o sea, la realidad es que el SAT es una institución fuerte, honorable y Ah, con muchos mecanismos con los cuales si tú quieres pelea, va a dar pelea. no, o sea, y no solo va a dar pelea, sino que se trata de un terreno disparejo, ¿no? O sea,
El Así SAT es. frente al contribuyente de a pie, y yo se los decía, o sea, si el SAT hace que las multimillonarias paguen impuestos, pues ¿qué nos espera a nosotros, no? Sí, A sí, nosotros así es. humildes servidores. Y justamente también el SAT también admite errores, ¿sabes? O sea, una Claro. cosa es hacer las cosas con dolo y otra hacerla con error, ¿no? Por eso precisamente también existen los mecanismos de autocorrección, ¿no? Para Ujú. los contribuyentes voluntarios. Pero pues justamente el derecho fiscal es cumplimiento, amigo. No hay magia, no hay no hay ningún secreto, es cumplimiento. Sí, claro, o sea, no hay diría el Doctor Strange en Infinity War, ¿no? En ninguno de los, ya no me acuerdo cuántos universos son los que visita ese güey. Es que antes Como ni cuatro sabía la mil, ¿no? cita, pero creo que eran como 46 millones y la... En ninguno de los 46 millones que visitó el Doctor Strange te salvas tú de pagar impuestos. O sea, Así es. en ni uno, amigos. Entonces, el SAT es más inevitable que el mismísimo Thanos. Y bueno, o sea, mínimo los Vengadores podían ponérsela al tú por tú a Thanos, ¿no? Imagínense que les, por ejemplo, un ejemplo así ya para cerrar, muy burdo, pero que se entienda. Si los Vengadores se le hubieran querido poner al brinco al SAT, ya cuando se den cuenta ya les habían embargado a Visión. Así es, efectivamente, o sea, no, y es que no tenemos que verlo culturalmente como una lucha, ¿sabes? O sea, dentro de las 100 obligaciones que adquirimos cuando somos adultos, esa es una de ellas y creo que Ujú. deberíamos normalizar la convivencia con el fisco más allá de verlo como un enemigo, ¿no? Sí. No, y verlo como un enemigo es un sinsentido, ¿no? Porque están estas páginas del tipo que el SAT y que no pagues impuestos, no sé qué, pero la realidad es que el día de mañana te va a terminar agarrando el fisco. Entonces, en vez de decir no pagues impuestos, yo considero que un enfoque mucho más inteligente que defiende tu dinero aparte y tu libertad, porque veíamos que hay consecuencias penales cuando no cumples con obligaciones fiscales en determinadas circunstancias, pues es aprender lo básico del pago de impuestos, usar mis deducciones, tener mi saldo a favor, generar estrategias fiscales más adelante, tener un nuevo régimen fiscal que me convenga, deducir mi estilo de vida, pero obviamente empezamos por lo básico que es, pues, comenzar el cumplimiento, ¿no? O sea, sencillo, porque si no nos ponemos en un problema bien grave que vamos a terminar enfrentando el día de mañana, que bueno, yo lo conozco como asimetría negativa. Básicamente es que en el corto plazo, al tú decir no pago impuestos, pues sí te ahorras, no sé, un 15% que te cobren de impuestos sobre la renta, porque los indirectos no te los puedes ahorrar, no los puedes negociar. Y el día de mañana que el SAT llegue por ti, la consulta del abogado fiscalista, te aseguro que en eso se va a ir todo lo que tú ahorraste en su momento. Y no estamos hablando ya ni de la multa, ni del embargo, ni de la posición en la que te va a dejar el SAT cuando llegue por ti. Sí, justamente, y además pienso que somos una sociedad poco comprometida con nuestra educación fiscal, amigo. O sea, el 80% de las personas que conozco no tienen ni idea de cómo pagar sus impuestos, cuando la realidad es que hay mecanismos muy accesibles como la página que tú tienes, en donde nos educan, en donde es cuestión de querer educarnos, ¿no? Ujú. Entonces, querer acceder a ese conocimiento porque y tenernos un poco de paciencia, ¿no? La realidad es que el sistema fiscal mexicano sí es un poco enredado, Ujú. pero creo que con saber lo básico podríamos utilizarlo a nuestro favor. Sí, claro, y esa es la idea siempre, ¿no? Sí, así es, amigo. Pues bien, la única pregunta es cómo te encontramos en redes. Está como @jackie.díaz, se los dejé en comentarios. Y bueno, Sí, así es, solo tengo Instagram, pero me pueden escribir un mensajito de, oye, te escuché en el podcast y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. La verdad es que a mí me gusta hacer esto justamente porque eh, acerco a las personas a esa educación fiscal que tanto hace falta en nuestro país. efectivamente, urge. Y justo yo lo decía en mi libro, ¿no? En el libro que el SAT no quiere que leas, cuando voy empezando, justo decía, bueno, si no tenemos educación financiera, pues menos educación fiscal, porque la educación fiscal es una parte más pequeña y especializada de la educación financiera, ¿no? Entonces, y los impuestos los pagamos siempre, o sea, de verdad, siento yo que es un sinsentido, por ejemplo, que no sepamos invertir, que no sepamos de impuestos, porque a todos nos pega la inflación y a todos nos pega el SAT.
O sea, para mí son los dos enemigos del dinero más evidentes que existen, la inflación y los impuestos. Entonces, si no sabes de cómo invertir, si no sabes del tema de los impuestos, pues te estás metiendo en un grave problema para más adelante. Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros, que les vamos a seguir ayudando. Esta es la primera vez que participa con nosotros Jackie. Esperemos que en la siguiente, pues nos pueda acompañar con su imagen. Amigo, tuve horribles problemas técnicos. Perdón, una disculpa a todo el mundo. Este, La realidad es que sabes cómo es de absorbente acá la chamba y pues ya no alcancé a llegar a casa. Entonces, pues cumplimos por acá en otro lugarcito. ok, gracias. De todas formas, muchas gracias por estar aquí, amiga, por el compromiso, pues sí, el esfuerzo realmente. Eh, y pues no es la última vez que te vemos por acá, porque bueno, nos gusta mucho compartir, nos gusta mucho la forma en la que lo estás compartiendo. Aquí hay mucha gente aquí, por ejemplo, Jesús nos dice, excelente información, muchas gracias. Aquí dice Oliverio González, nos educamos a la mala y no debería de ser así, Oliverio. Nos dice por acá Omar Bonilla, saludos. Los de Expansive también nos dicen, saludos comunidad, saludos a todos ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado esta primera edición del podcast que el SAT no quiere que escuches, donde estaremos hablando específicamente de temas fiscales. Ayer estuvimos hablando de tarjetas de crédito en Godín Financiero, el podcast, y el viernes viene la sección preferida de todos ustedes, o sea, la mía, que es Tu Godín del Amor, donde estaremos hablando acerca de los mitos del amor romántico. Les recomiendo mucho que no se lo pierdan. Viernes en punto de las 9 de la noche empezamos. Nos acompaña una gran amiga que ya conocen también ustedes, que se llama Linet Estrada, ¿ok? Amiga, no sé si gustes despedirte, por favor, darnos unas últimas palabras para que ya cerremos Sí, con este claro. capítulo de hoy. Sobre Episodio. todo que comenten los temas que les gustaría platicar en próximas ediciones. Aquí seguiremos a sus órdenes los temas que les gustaría abordar, comentar, descifrar también, porque no se vale. Y pues sobre todo les quiero mandar un gran saludo a mis amigos que me acompañaron por acá cuando les avisé que íbamos a hacer esta colaboración, por ahí a Dianita, Vicky, y a varios más. Saben que también estamos a sus órdenes. A ver, aquí está Diana Sister, ¿sí es esa? ¿O no? Bueno, no sé si sea, pero bueno. Pues sí, es importante siempre tener a las amistades presentes, ¿no? Muchas gracias por vernos. No se olviden, por favor, de dejar su like, de compartir, de comentar, pues para que el podcast, para que el canal de YouTube, mira, dice Diana Sister que sí es ella. Saludos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este proyecto de Godín Financiero si no lo conocían. Yo soy Miguel Caloca y espero que sigamos aprendiendo de finanzas personales en conjunto. Jackie, muchas gracias por estar aquí. Como lo dice Diana, muchas gracias por compartir tu conocimiento tan valioso y que pueda llegar a más personas. Creo que esa es la parte importante siempre, no quedarnos con el conocimiento, no monopolizarlo, ¿va? Gracias, amigo. Nos estamos viendo. Buenísimo. Pues bien, amigos, esto fue un capítulo más del podcast que el SAT no quiere que escuches. Espero que se la hayan pasado bien, espero que les haya gustado la información, que la hayan entendido. Como ya les mencionó Jackie, pues sí tuvimos problemas técnicos pues durante toda la sesión, pero así pasa normalmente cuando vamos iniciando, pues es lo que sucede y es lo que hay, ¿no? Entonces, ni modo, tocó soportar. La queso porte, la queso con zarzamora es mi favorita de las crepas que existen y de los pastes también. Y bueno, cuídense mucho, por favor. Nos vemos el día viernes y ya tenemos la programación del podcast de la siguiente semana. Así que cuídense. Hasta luego y nos estamos viendo. Adiós.